Sellers acusado de asesinar a su popular esposa. Jamás habría hecho nada que la perjudicara. Creo que Michael Peterson es un maestro en hacer ver a la gente lo que él quiere que vean. ¿Fue un accidente o juego sucio? ¿Cómo pasamos de alma gemela y amante a despiadado asesino? ¿Podía el héroe local ser un asesino? Hoy aquí sentada no tengo ni idea de quién es Michael Peterson. En absoluto. Un hombre que lo tenía todo. Pero, ¿mataría para conservarlo? Descúbranlo esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Se ha escrito un crimen. Durham, Carolina del Norte. Hogar del novelista de éxito y columnista de la prensa Michael Peterson y de su esposa Kathleen, destacada figura de la escena social. Eran una pareja de verdad. Mantenían la clase de relación que todo el mundo desea o intenta conseguir. Los Peterson vivían en una espaciosa mansión de 14 habitaciones en Forest Hills, el vecindario más prestigioso de Durham. Los dos eran tan brillantes. Los ponías juntos y tenían un torbellino de inteligencia, carisma, emociones y perspicacia. A la gente le gustaba estar cerca de ellos. Todo el mundo en Durham conocía a los ricos y populares Peterson. Kathleen era habitual en los acontecimientos sociales. Michael era un escritor de éxito y veterano de guerra. Pero todo ello iba a cambiar en diciembre de 2001, cuando la policía recibió una llamada telefónica desde la casa de los Peterson. Durham 911, ¿cuál es su emergencia? 1810 de Cedar Street, por favor. ¿Qué ocurre? Mi mujer ha tenido un accidente, todavía respira. ¿Qué clase de accidente? Se ha caído por las escaleras, todavía respira, por favor, vengan. ¿Está consciente? ¿Cómo? ¿Está consciente? No, no está consciente, por favor. ¿De cuántos escalones ha caído? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántos escalones? ¿Escalones? ¿Cuántos escalones? Pude oír a alguien que parecía que estaba sollozando. Cuando entramos en la casa, enseguida giramos hacia la izquierda y avanzamos un poco hacia adelante. Y fue entonces cuando vimos a nuestra paciente al pie de las escaleras. Y Michael Peterson estaba allí, de pie, junto a ella. Estaba allí echada, había sangre por todas partes, en la pared, por todo su cuerpo, tenía los ojos abiertos, como si no mirara a ninguna parte. Es algo que has visto 100 veces. Cuando ves esos ojos abiertos, sabes que el paciente ha fallecido. Abstraído, Peterson cuenta a los sanitarios que él y Kathleen habían bebido champán y habían visto un vídeo antes de decidirse a ir a la cama. Él salió a la piscina para apagar las luces, mientras Kathleen subía al dormitorio. Cuando volvió a entrar en la casa, la encontró en el suelo, al pie de la escalera de atrás. El sargento de la policía de Durham, Terry Wilkins, llega a continuación a casa de los Peterson. De inmediato me llamó la atención la cantidad de sangre que había en el escenario. Había salpicaduras en la pared a distancias considerables. Había un charco de sangre. Resultaba muy evidente que debíamos llamar a alguien. Se da aviso al inspector de homicidios Art Holland para que acuda al escenario. Había una tremenda cantidad de sangre en su ropa, en las paredes, detrás de ella, en los peldaños, en los frontales de los escalones y en las plantas de sus pies. Mientras Holland examina el escenario en busca de otras pistas, agentes de policía acompañan a Michael Peterson a su estudio, en el otro extremo de la casa. Parecía un tanto confuso. Y había ciertas cosas que yo diría que, pensando en mi comportamiento normal, no estoy seguro de que yo actuaría de esa manera. Me llamó la atención que en un momento dado el señor Peterson se puso a utilizar su ordenador cuando se acababa de encontrar a su esposa fallecida. Eso transmitía el mensaje de que no estaba, o no parecía preocuparle mucho, haber perdido a su mujer.
Holland continuó su investigación, encontrando sangre en el suelo, el sofá y la puerta principal. Había sangre en la parte interior de la puerta que parecía esparcida o frotada. Había olor a alcohol en el fregadero. ¿Por qué lo echaron por el desagüe? Y la colocación de las 2 copas de champaña junto al fregadero, una manchada con huellas dactilares y la otra sin impresiones de dedos ni manchas de ningún tipo. Había cantidad de cosas que sencillamente no encajaban. Pero basándose en el escenario, Holland sí supo una cosa. La versión de Michael no tenía sentido. Es la clase de titular que te corta la respiración, porque se trata de Forest Hills, porque se trata de la esposa de Michael Peterson, porque es Kathleen Peterson, merecedora del máximo respeto, porque parecía sospechoso, porque era sangriento. Estaba absolutamente abstraído. Eran de verdad una pareja muy unida. Había perdido a su mejor amiga, su compañera y todo lo demás. Estaba totalmente aturdido. En los días que siguieron a la muerte de Kathleen, Michael no llamó la atención. Pero al no tener respuestas, la familia de Kathleen enseguida empezó a sospechar. Cuando por fin veo a Michael, me pide que me ocupe de organizar el funeral, pero no quiere hablar conmigo sobre lo que le ha sucedido a Kathleen. No quiere hablar con mi hermana Lori sobre lo que le ha sucedido a Kathleen, pero en cambio habla con su hermano Bill y habla con un abogado. Rige perfectamente bien. Los investigadores se enteran de que el hijo de Michael, en un aparente esfuerzo por explicar la caída, está contando a la gente que Kathleen estaba borracha la noche de su muerte. Los vecinos y amigos sabían que disfrutaba, daba fiestas, le gustaba organizar reuniones, que bebía pero socialmente. Se exageró al decir que aquella noche había bebido mucho. Holland descubre que a las 11 de la noche de su muerte, Kathleen abrió un email y llamó a un compañero de trabajo del estudio de Michael. El compañero confirma que Kathleen no parecía mermada ni preocupada cuando hablaron. Después, cuando llegaron los resultados del análisis de sangre de Kathleen, se confirmaron más incongruencias. Eran normales. No estaba borracha, no estaba en absoluto borracha. Entonces, ¿por qué Todd se pasó todo ese tiempo contándonos a mi hermana Lori y a mí lo borracha que estaba Kathleen? Cuando el examinador médico informa de sus hallazgos preliminares, Holland se da cuenta de que su instinto no le ha fallado. Lo que descubrió fue que no se había caído por las escaleras, que las laceraciones no se correspondían con una caída. Empezamos a centrarnos en lo que había sucedido en casa de los Peterson aquella noche. Las sorpresas apenas acababan de empezar. Cuando los investigadores empezaron a examinar más atentamente a Michael Peterson, descubrieron secretos de su pasado que dejaron pasmado a todo aquel de Durham que creía conocerle. Cuando la esposa del escritor Michael Peterson, Kathleen, fue hallada muerta al pie de las escaleras de su elegante mansión, todo Durham, en Carolina del Norte, se quedó pasmado. Michael contó a la policía que había sido una caída accidental, pero el investigador jefe Art Holland tenía sus dudas. Bueno, este caso no se parece a ninguno de los que he investigado. Era un escenario del crimen muy complicado y cuando recibes el aviso de un tiroteo o un apuñalamiento, sabes que ha sido un tiroteo o un apuñalamiento. En este caso en particular, no fue así. No fue así. Hubo policías y coches patrulla acampados en el jardín durante días. Los vecinos de los Peterson no podían creer que el exclusivo Forest Hills fuera escenario de un crimen o que su famoso vecino pudiera estar mezclado en un asesinato. Todo el mundo estaba que no se lo creía. No sabían que hubiera sido Mike. No creo que encontraran ni una sola persona que les dijera jamás que no mantenían la relación más afectuosa y cariñosa del mundo. Eran almas gemelas, auténticamente compatibles en todos los sentidos de la palabra. Cuando sus caminos se cruzaron en 1992, Michael Peterson y Kathleen Hahn Atwater descubrieron que tenían mucho en común. Michael era hijo de militar profesional, nacido en Tennessee. Llegó a Durham a principios de los años 60 para estudiar en la Universidad de Duke. Allí publicaba el periódico. Fue presidente de su fraternidad y miembro del prestigioso Club Red Friar de Duke.
Se alistó en los Marines en 1968. Fue enviado a Vietnam y regresó a casa en 1971, licenciado por razones médicas con las estrellas de plata y bronce por su valentía y dotes de mando. Después de la guerra, Michael y su primera esposa viajaron frecuentemente entre Alemania y Durham con sus dos hijos, Todd y Clayton. Empleando sus experiencias de guerra como material literario, Michael publicó su primera novela, El dragón inmortal, en 1983. 2 años después, una íntima amiga de Alemania murió inesperadamente, dejando a Michael la custodia exclusiva de sus 2 hijas, Margaret y Martha. En 1991, Michael se separó de su esposa, pasando a ser un padre soltero con 2 hijos, 2 hijas adoptadas y una exitosa carrera como novelista. Igualmente ambiciosa, Kathleen tenía también una vida próspera. Mi padre quería que sus hijas recibieran una buena educación, que tuvieran mucho éxito en los estudios, que se orientaran hacia su vida profesional, y Kathleen se lo tomó muy en serio. Kathleen se graduó con el número 1 en el instituto y después no solo estudió en la Universidad de Duke, sino que además obtuvo sus másters allí y fue la primera alumna femenina en ingeniería. Tras licenciarse, Kathleen se casó y creó una familia. Viviendo de nuevo en Durham, empezó a recorrer su veloz carrera hacia el éxito, subiendo los peldaños ejecutivos en Nortel Networks. Se sentía muy orgullosa de su trabajo. Le encantaba trabajar en Nortel. Disfrutaba de verdad con la gente que había conocido allí. El matrimonio de Kathleen también terminó en divorcio, y a principios de los años 90, ella y Michael se encontraron viviendo como vecinos y padres solteros en el hermoso barrio de Forest Hills, cercano al campus de Duke. Mi madre conoció a Michael en el barrio y puede decirse que quedó encandilada. Estaba predispuesta a que la encandilaran y él estaba allí. Era una persona interesante. Era muy locuaz. Y parecía tener muchas historias que contar sobre sus experiencias vitales en la guerra de Vietnam, sobre sus viajes por Europa y Asia. Cuando Michael y Kathleen se fueron a vivir juntos, crearon una familia. 5 hijos en total. Mi madre me pidió que me sentara y me dijo, ¿qué te parecería que Martha y Margaret vinieran a vivir contigo? Y a mí me pareció estupendo. Un punto de inflexión para el señor Peterson fue el dinero que recibió de tiempo de guerra. Ese dinero le dio independencia y le dio la capacidad de vivir la vida de escritor y novelista que antes no había podido vivir realmente. Con los beneficios de su libro, Michael compró a Kathleen la casa John Buchanan, una reproducción de casa colonial construida en 1940. La mansión de 10.000 metros cuadrados era el orgullo de Forest Hills. Parecía una casa salida de una película, y lo era. Se había usado como localización principal para la película de Robert Duvall y Faye Dunaway, El cuento de la doncella. Tenía 14 habitaciones, a cual más grande, un enorme estudio panelado en madera de secuoya, un jardín de rosas ganador de premios y fuentes en la piscina. El vestíbulo de la casa era enorme y tenía una escalinata que daba la vuelta sobre 3 paredes del vestíbulo. Era increíblemente majestuoso y bonito. En 1997, Michael y Kathleen se casaron en el vestíbulo de su elegante hogar. Kathleen era una novia realmente feliz y guapa. Puso hojas de magnolia en todo el pasamanos y tuvo la boda de sus sueños. Yo creo que Mike Peterson estaba convencido de que su lugar estaba en lo alto de aquella colina y en Forest Hills. Michael y Kathleen pronto se hicieron famosos en el círculo social de Durham por sus generosos cócteles y sus grandes cenas. Mi hermana no le daba importancia a tener entre 30 y 60 personas a cenar. Sus amigos la consideraban una supermujer, madre de 5 hijos, miembro del Consejo Artístico de Durham y gran ejecutiva en Nortel. Esa mujer podía lograr que la casa estuviera perfecta, llegar hasta los niveles más altos dentro de una empresa muy competitiva, ser una madre maravillosa y desenvolverse bien en las artes y la cocina, además de organizar fiestas. ¿Cuántas personas conocemos que sean capaces de hacer todo esto? Michael era igual de ambicioso. Empezó escribiendo una columna para el periódico Herald Sun, promoviendo una cruzada contra la corrupción local y los fallos policiales. Nadie que ocupara una posición de poder era amigo de Michael Peterson. Se ganó la antipatía de mucha gente, porque es muy porfiado a la hora de atacar al orden establecido.
Animado por su creciente popularidad y su reputación de hombre del pueblo, Michael se presentó para alcalde en 1999. Lo que creo que debemos hacer es volver a nuestro centro. Pero su ambición le situó en el centro del escándalo. Básicamente, el señor Peterson estuvo cojeando durante 30 años como resultado, según él, de una herida de guerra, y no era así. Resultó que Peterson no se había herido la pierna en combate. La suya fue una herida decididamente menos heroica causada por un accidente de tráfico siendo escolta de seguridad. Cuando uno se halla en el centro de atención política, las mentiras pueden salir caras. Y esta le costaría a Michael la candidatura y la reputación. Varios de los amigos más íntimos de mi madre apoyaban también a Michael y desgraciadamente cuando la historia salió a la luz pensaron que les había mentido descaradamente, que les había traicionado. Y esa fue realmente la primera vez en la que vi a mi madre ejercer solo una especie de sumisión ante Michael. Era como decir, es mi marido y yo le apoyo. Fue una terrible caída en desgracia, una caída en desgracia de las más duras que se pueden tener como persona. Me refiero a que creo que él era un hombre nacido con un tremendo talento. Y miren lo que pasó. La derrota en su candidatura a alcalde fue solo el comienzo de toda una serie de fracasos para Michael. 2 años después se presentó al Consejo Municipal y tuvo que afrontar otra derrota. Después, la suerte de Kathleen empezó también a agotarse. Me di cuenta de que su vida empezaba a cambiar, al igual que las vidas de otras muchas personas, cuando las acciones de alta tecnología empezaron a bajar. A veces había tenido acciones por valor de varios millones de dólares, acciones y opciones de compra. Y el precio de las acciones empezó a bajar drásticamente. Las acciones de Nortel eran un plan de jubilación. En un momento dado hizo planes de trasladarse a París y tener una segunda casa allí. La vida perfecta de los Peterson empezaba a desenmarañarse, en el trabajo y en casa. La casa siempre necesitaba muchas reformas. Cualquier cosa que se hiciera para repararla nunca costaba un par de cientos de dólares, sino que eran miles o decenas de miles de dólares el coste de la reparación. Ella hablaba constantemente del trabajo. Recuerdo que había veces que me llamaba llorando histéricamente y creo que eso realmente hacía mella en mi madre. Era evidente que padecían un importante conflicto de liquidez. Tenían una deuda en sus tarjetas de crédito por un valor de $143.000, lo que para la mayoría de la gente es muchísimo. Estaba claro que los Peterson tenían dificultades económicas. La casa, las acciones, las facturas. Pero no crean que Michael no estaba al tanto de lo que quedaba. 1,8 millones de dólares, el valor del seguro de vida de Kathleen. Se iban acumulando pruebas de la implicación del popular novelista Michael Peterson en la muerte de su esposa, pero muchos amigos continuaban creyendo que era inocente. Creo que la gente que le conocía no podía creerlo y le apoyaban, pensando que era un tema político, que se habían propuesto ir a por él. Y la gente que no le conocía daba por hecho que era culpable. Mi madre y Michael mantenían una relación absolutamente afectuosa y es imposible que ninguno de los dos hubiera deseado jamás mal alguno al otro. La gente se preguntaba por qué le había apoyado tanto en aquel momento, pero entonces no podía pensar de otra manera y al fin y al cabo, ¿quién desea pensar que su padrastro ha hecho algo semejante? Mi madre se habría sentido absolutamente horrorizada y esto habría sido lo último que habría deseado que le ocurriera a su marido. Después se emitió el informe de la autopsia y eso, naturalmente, hizo que me convenciera del todo de que había sido asesinada. La doctora Deborah Radish, patóloga forense de la Oficina del Examinador Médico del Estado, llevó a cabo la autopsia. Al final del examen de la autopsia, teniendo en cuenta el número de laceraciones en el cráneo, su situación, su orientación, junto con la lesión en el cuello, el dictamen fue inequívoco. No se trataba de una caída por las escaleras. El hecho de que fuera hallada al pie de la escalera indicaría que fue o bien una coincidencia o que estaba allí por algún motivo, quizá para hacer pensar que se había caído por las escaleras. She had fallen down the stairs. Las fotos rebasaban los límites.
La fotografía en la que se podían ver más de cerca las 7 laceraciones era impactante. Con eso bastó. Aquel fue el momento definitivo. Aquel hombre que había golpeado a mi hermana hasta matarla no iba a salir impune. El 20 de diciembre de 2001, Michael Peterson fue acusado del asesinato de su esposa Kathleen. Él mismo se entregó en la cárcel del condado de Durham y después, flanqueado por sus 2 hijos, sus 2 hijas y su hermano Bill, Michael habló públicamente por primera vez. Kathleen era mi vida. He susurrado su nombre en mi corazón 1 millar de veces. Ella está ahí, pero no puedo dejar de llorar. Jamás habría hecho nada que la perjudicara. Soy inocente de esos cargos y lo demostraremos en el tribunal. Michael pasó casi 1 mes en la cárcel antes de que un juez le permitiera depositar una fianza. Regresó a casa para esperar el día del juicio. La gente se pregunta cómo puedo salir, pero yo no he hecho nada. Soy totalmente inocente de esos cargos. Recuerden, Michael Peterson había hecho una segunda carrera profesional como columnista y mucha gente creía que estaba pagando el precio de haber acusado a las fuerzas vivas locales. Pero el inspector Holland estaba a punto de descubrir un capítulo del pasado de Michael que lanzaría ondas de choque que sacudirían Durham. Recibí un mensaje telefónico para que llamara a una señora llamada Margaret Blair de Rhode Island con respecto al caso Peterson. Cuando la llamé, me reveló que tenía una hermana llamada Elizabeth Radcliffe que había muerto en 1985 cuando vivía en Alemania, que la señora Radcliffe fue hallada muerta al pie de las escaleras de su casa y que Michael fue la última persona que vio a Elizabeth con vida. La autopsia había determinado que Elizabeth Radcliffe murió de una hemorragia cerebral y se dictaminó que la muerte había sido accidental. Después de la manifiesta tragedia, Michael adoptó a las 2 hijas de Elizabeth. Michael me contó que Elizabeth había muerto al poco tiempo de morir su marido. Me dijo que tenía un tumor cerebral. Michael jamás me contó que la habían encontrado al pie de las escaleras de su casa. La impresión fue tremenda. El caso Radcliffe, otra muerte, una posible pauta. En abril de 2003, varios fiscales van a Texas para exhumar el cuerpo. Nos pareció también muy raro que 2 personas que habían estado tan próximas a él pudieran haber muerto de forma tan similar. Era un gran riesgo para la acusación exhumar un cuerpo sin saber si existiría alguna evidencia de asesinato o de posible asesinato, y la había. Lo que encontramos en este caso de nuevo fueron múltiples laceraciones en el cráneo. De hecho, en esta ocasión había 7 laceraciones. Las similitudes eran inquietantemente extraordinarias. La autopsia reveló que, efectivamente, las 2 mujeres habían sido asesinadas. Otra mujer en la vida de Michael, hallada muerta por las mismas causas, en las mismas circunstancias. Vaya, esa es una gran coincidencia. Y hasta para los amigos de Michael empezaba a resultar difícil creer en su inocencia. Pero la policía estaba a punto de conocer algo sobre el tren de vida de Michael que sería aún más incriminatorio. El arresto de Michael Peterson por el asesinato de su esposa Kathleen conmocionó a todo Durham. Pero su relación con una muerte similar en una escalera en Alemania hizo a sus amigos preguntarse quién era Michael en realidad. Cuando me enteré de que Liz había muerto al caerse por unas escaleras, me quedé atónita. Ya eran 2 mujeres halladas muertas al pie de una escalera. Increíble. Los 2 hijos de Michael, Todd y Clayton, apoyaron fervientemente a su padre desde el primer día. Incluso sus hijas, Margaret y Martha, que habían perdido ya a 2 madres en similares caídas, continuaron a su lado. 4 hijos apoyando vigilantemente a Michael Peterson y la única hija de Kathleen Peterson diciendo, aquí hay algo que no va, hasta que Caitlin se desligó y todo cambió. Creo que fue entonces cuando me di cuenta de que yo estaba participando en una misión para que no condenaran a Michael, pero esa nunca había sido mi misión. Lo que yo quería en realidad era llegar al fondo
de lo que le había sucedido a mi madre. La policía creía saber exactamente qué le había ocurrido a Kathleen. Que Michael la había matado por el dinero de la póliza. Paradójicamente, Michael iba a usar ese dinero para defenderse. Contrató a un abogado con gran poder y alto precio, David Rudolph. Michael tenía un largo historial de desafiar a la autoridad en Durham. No solo a la policía, sino a la estructura del poder, a los editores del periódico. Bien, ¿creo yo que la policía de Durham se propuso ir a por Michael de una forma consciente? No, yo no creo eso. Creo yo que su punto de vista sobre el escenario y sobre Michael se vio influido por el hecho de que tenían opiniones negativas sobre él. Son seres humanos, y eso nos influye a todos. Al enfrentarse a Rudolph, la acusación supo que iba a tener una única posibilidad de hacerlo bien. Lo que teníamos que hacer era demostrar que había sido un homicidio y no una caída accidental. Y teníamos que vincular al señor Peterson con él. La acusación tendría que demostrar que Peterson tuvo un móvil económico. Básicamente tenían que vivir mes a mes a base de tarjetas de crédito. Ella estaba a punto de perder su empleo. Todas esas cosas combinadas, desde un punto de vista económico, creemos que provocaron considerables tensiones en esa casa. El móvil económico era un tanto absurdo. Vas a matar a tu mujer porque puede perder su trabajo cuando no hay ni un solo indicio que demuestre que Michael Peterson hubiera expresado a nadie que le preocupaba ese tema. Cuando el juicio estaba próximo, el Estado mostró una carta más que tenía en la manga. El disco duro del ordenador de Michael había sido analizado por expertos y había revelado una sorprendente afición. Cientos de páginas web pornográficas, más de 2000 fotografías descargadas y un intercambio de emails gráficos entre un prostituto llamado Brent Wolgamott, alias Brad, y Michael Peterson. Era un hombre casado. ¿Y era así como pasaba su tiempo libre mientras mi hermana estaba trabajando? Uno dice inmediatamente, ¿qué clase de matrimonio era ese? ¿Él es gay? ¿Es bisexual? ¿Y podían tener la clase de matrimonio que describían si él es bisexual? Nada en absoluto indicaba que Michael Peterson estuviera manteniendo ningún tipo de relación fuera de su matrimonio. Las pruebas solo indicaban que había intercambiado emails con un prostituto gay. Y nada más que eso. El Estado parecía tener un caso sólido contra Michael Peterson. Un irrecusable informe de autopsia, la misteriosa muerte de Elizabeth Radcliffe y los emails que envió a Brad. Pero, ¿dónde estaba el arma homicida? Una pregunta sin respuesta es lo único que necesita un abogado defensor inteligente. Y así empezó el juicio. El juicio por asesinato en primer grado contra Michael Peterson comienza el 1 de julio de 2003 frente a una audiencia nacional. Evidentemente, Michael estaba nervioso. Cualquiera en su situación lo habría estado. Y para la familia de Kathleen, que se haga justicia es algo agridulce. Estaba allí sentada, a pocos metros de ese hombre, y lo más difícil de todo era mirarle las manos y darme cuenta de lo que esas manos le habían hecho a mi hermana y no poder hacer nada al respecto. Todo el dramatismo y las revelaciones del último año se reducirían a una sola decisión. ¿Fue un terrible accidente o fue un asesinato? En lo que solo es el comienzo de una prolongada confrontación, el fiscal Jim Hardin y el abogado defensor David Rudolph presentan versiones encontradas de lo que fue el matrimonio de los Peterson. A medida que este caso se vaya desvelando, verán la magnificencia de la mansión de 10.000 metros cuadrados. Verán la apariencia de un matrimonio de cuento de hadas. Si la acusación está en lo cierto, ¿cómo pasamos de alma gemela y amante a despiadado asesino? ¿Cómo ocurre eso? La respuesta es bien sencilla. No ocurre. La prueba más contundente de la inocencia de Michael es la llamada que hizo a los servicios de emergencia la noche en que murió Kathleen.
No es la clase de llamada que cabría esperar de alguien que acaba de asesinar a su esposa. Por favor, envíen una ambulancia enseguida. Sí, vamos a enviarle una ambulancia, pero tenemos que hacerle unas preguntas. No, es en Forest Hill, ¿de acuerdo? Por favor, por favor. Señor, ¿hay alguien más? Vamos a enviar una ambulancia. Dígame, ¿está despierta ahora? Oiga. Oiga. La defensa describió una imagen de viudo desconsolado, haciendo hincapié en que nadie había presenciado de hecho la discusión de los Peterson. Pero la acusación contraatacó diciendo que para Michael el amor no podía equipararse al dinero. Como he dicho, esta es una cantidad aproximada de deuda contraída con la tarjeta de crédito, cerca de la fecha de la muerte de Kathleen Peterson. La suma es de $142.728. El Estado alega que la vía de escape de Michael fue a través de los beneficios tan arduamente ganados por Kathleen y su seguro de vida. ¿Cuál era la cantidad disponible para Michael Peterson? $1.834.166. La codicia de Michael, argumentaron, le hizo perder el control aquella noche. Y la sangre en las paredes fue el eco de esa ira. Observamos de nuevo lo que parecían ser grandes cantidades de sangre en el suelo, en la víctima, en sus manos, sus pies, su ropa, las paredes. Había sangre. Estaba debajo de la fotografía y en el hueco de la escalera. La fotografía estaba colgada a bastante altura y había manchas de sangre sobre esa fotografía. Es algo que me pareció poco común. En mi opinión, la causa de la muerte en este caso fue traumatismo craneal causado por objeto contundente. ¿Pudo usted determinar cuál fue, a su entender, la manera en que murió? A mi entender, la manera en que murió fue homicidio. El experto en salpicaduras de sangre, Dwayne Deaver, testifica que no solo se propinó una paliza, sino que alguien había intentado ocultarla. En otras palabras, algo entró en contacto con las paredes empapado en sangre, dejó manchas aquí y después se produjo otro impacto, creando otra mancha que se solapa en la parte superior de esta. Después, la escalofriante conexión. A través de recreaciones gráficas, Deaver explica que las manchas pequeñas de salpicadura en los shorts de Michael solo podían haberse producido si él hubiera estado de pie, inclinado sobre Kathleen cuando era golpeada. Las manchas en estos pantalones se corresponden con salpicadura de impacto como resultado de un impacto enérgico y que el individuo que llevaba estos pantalones en el momento de dicho impacto se hallaba en estrecha proximidad con la fuente de la sangre cuando ésta recibió el impacto. No entiendo cómo alguien puede tener salpicaduras de sangre en la parte interior de sus shorts, a menos que la sangre esté en movimiento mientras él está inclinado sobre ella. Para mí, esa fue la prueba de que él había sido quien había cometido el crimen. Después, expertos en informática hablaron al jurado de las explícitas páginas web y fotos pornográficas encontradas en el ordenador de Michael. Pero nada podía preparar a la Sala 1 del tribunal para el próximo testigo del Estado. El hombre al que supuestamente Michael Peterson había propuesto sexo está ahora sentado frente a ellos. ¿Qué clase de servicios proporciona? Son bastante variados. Básicamente es compañía para otros varones, mayores de edad. De acuerdo. ¿Y eso implica actividades sexuales? A veces sí. Está bien. ¿Qué tipo de actividades sexuales, señor? Prácticamente todo lo que se pueda imaginar. Cuando el señor Wolgamott dice, hago de todo por dinero, todos miran al señor Peterson y se dicen de nuevo, ¿quién es ese hombre? Pero la imagen de Michael Peterson está a punto de empeorar. Amigos de Elizabeth Ratliff hablan a continuación al jurado de su muerte. El escenario, el cuerpo y el encubrimiento son imborrablemente similares. Cuando miré a la pared, la sangre llegaba tan arriba. ¿Hasta qué altura? Yo mido 1,80 m y estaba de pie con la mano en alto y la sangre estaba por encima de mi mano. No conseguía explicarme cómo la sangre había podido llegar tan arriba. Michael entraba y salía y se ocupaba de los asuntos de los militares. Michael dijo que había tenido un aneurisma cerebral. ¿Se refiere usted a Michael Peterson? Sí, y que debió caerse por las escaleras. En mi opinión, la causa de la muerte de la señora Ratliff fue traumatismo craneal por objeto contundente. ¿Cuál fue la manera en que murió, en su opinión? Homicidio.
Cuando el Estado descansa, El Estado de Carolina del Norte ha concluido la presentación de pruebas. todos los ojos están puestos en David Rudolph. Lo importante de este caso no es Elizabeth Ratliff o el tren de vida de Michael Peterson o las columnas que escribía, sino lo que sucedió en esa escalera a primeras horas de la mañana del 9 de diciembre de 2001. Por favor, muéstrenme cómo ha podido ser un accidente. Quizá Michael Peterson no vuelva a caerme bien nunca, y yo a él tampoco, pero de lo que sí estoy segura es de que no quería un crimen en mi familia. La defensa utiliza después animación por ordenador para mostrar al jurado cómo se pudo haber producido la caída. Y sostiene que Kathleen, con las facultades mermadas, cayó no una vez, sino varias. No puedo decirles que fue así como cayó exactamente, porque las caídas pueden producirse de 1.000.000 de maneras distintas, con 1.000.000 de variaciones distintas. Pero lo que sí puedo decirles es lo que dirán nuestros expertos, que las lesiones en el cuerpo de Kathleen Peterson, no solo las laceraciones, sino los hematomas, todos pueden atribuirse a este tipo de caída. Para refutar las pruebas más convincentes de la culpabilidad de Michael Peterson, las salpicaduras de sangre, Rudolph llama a un renombrado experto en escenarios de crímenes, el Dr. Henry Lee. En su opinión, las pruebas de las manchas de sangre de la casa de los Peterson y la ropa, consideradas en conjunto, ¿se corresponden con una muerte a golpes? No, no se corresponde. La salpicadura de sangre toma distintas direcciones y hay demasiada salpicadura de sangre. La cantidad total de salpicadura la calculamos en aproximadamente unas 10.000 gotas distintas de sangre o más, mientras que en el caso de una paliza no es así. Vi al doctor Henry Lee testificar en el juicio de William Kennedy Smith y en el juicio de O.J. Simpson. Puede llegar a ser muy vistoso, pero en este caso resultó ser más vistoso de lo que la defensa deseaba. Entre las expectativas despertadas por el Dr. Lee y el impacto provocado por su testimonio se produjo una gran brecha. Se dedicó a escupir ketchup, lo que muchos consideraron una falta de respeto. Dijo que había demasiada sangre para que hubiera sido una caída, pero ¿había la suficiente para que fuera un accidente? Tras haber visto a los expertos de la defensa, dentro de mí sentía aún más el peso de su culpabilidad. Lo único que le falta a la acusación es un arma homicida. Basándose en las lesiones de Kathleen, el Estado sabía que el objeto tenía que ser lo bastante rígido para causar laceraciones, pero no lo bastante pesado como para provocar una fractura de cráneo. La hermana de Kathleen les había regalado un atizador para la chimenea. Ese atizador había desaparecido de la casa. Tenía que ser algo que se pudiera blandir en el hueco de aquella escalera. También tenía que ser algo con una configuración que se correspondiera con dos marcas que encontramos en ese escenario. En los últimos días restantes de juicio, Rudolph sorprende a la sala del tribunal y presenta el atizador desaparecido. Encontrado por los investigadores de la defensa en el garaje de Peterson, el objeto está cubierto no de sangre, sino de telarañas y polvo. Se pasaron el juicio entero demostrando que había sido un atizador. Nosotros determinamos, más allá de cualquier duda razonable, que esa no era el arma homicida. Lo llevamos al tribunal. Imagino que nadie se creyó que justo lo habían encontrado pocos días antes de cerrar su presentación de pruebas. Había agentes de policía por toda esa casa. Literalmente la midieron centímetro a centímetro. Y si hubiera estado allí, lo habríamos encontrado. El jurado había visto de todo: sexo, dinero y una supuesta arma homicida. ¿Pero sería suficiente para condenar a Michael Peterson? Nosotros, los 12 miembros del jurado, anunciamos que declaramos al acusado. Ya hemos hablado del hecho de que es responsabilidad del Estado demostrar, más allá de cualquier duda razonable. El juicio de Michael Peterson por el asesinato de su esposa llegaba ya a su fin. Después de 13 semanas de testimonios, ahora le tocaba al jurado. Tenían que decidir si creían la historia más importante que había relatado jamás o enviarle a la cárcel de por vida. En sus alegatos finales, ambas partes instaron al jurado a usar el sentido común y a tomar la decisión correcta.
Uno no decide matar a su esposa sin tener un buen motivo. La explicación más sencilla para el tipo de lesiones que presentaba Kathleen Peterson y para el tipo de lesiones que no presentaba es que se cayó. Para mí, las palabras más contundentes del juicio fueron las palabras tranquilas, suaves y sin embargo aceradas de Jim Harding, casi susurrando al jurado. Damas y caballeros, estas paredes nos hablan. Kathleen Peterson nos está hablando por medio de la sangre de esas paredes. Nos está pidiendo a gritos verdad y justicia. 4 años de matrimonio, una hermosa mansión, una familia inteligente y en armonía. Un vínculo que parecía indestructible había quedado reducido a 15 horas de deliberación. La suerte de Kathleen estaba ya decidida. Ahora le tocaba el turno a Michael. ¿El jurado ha alcanzado ya un veredicto unánime sobre el asunto que les ha sido sometido? Sí. Damas y caballeros del jurado, ustedes nos han entregado el siguiente veredicto. Estado de Carolina del Norte contra Michael Ivor Peterson. Nosotros, los 12 miembros del jurado, anunciamos que declaramos al acusado culpable del cargo de asesinato en primer grado en el 10º día de octubre de 2003. Parecía surrealista el veredicto. El veredicto de culpabilidad, su primera falta de reacción, su ausencia inicial de reacción. No sé si estaba tan sorprendido. De hecho, vi a alguien que decía para sí: se acabó el juego. ¿Hay algo que desee decir antes de que el tribunal dicte sentencia? El acusado va a ser encarcelado en una institución penitenciaria del estado de Carolina del Norte el resto de su vida natural sin posibilidad de libertad condicional. En Alemania, las autoridades han reabierto el caso Radcliffe y están interrogando activamente a los testigos. Pero hay preguntas que quizá no encuentren nunca respuesta. Sentí un tremendo alivio por la familia de Kathleen, porque sabía que con ese veredicto al menos podría cerrarse este capítulo del libro. Pero en cuanto a lo que sucedió exactamente aquella noche, nadie excepto Kathleen Peterson y Michael Peterson lo sabe. Es muy duro pensar en lo que evidentemente tuvo que sufrir aquella noche del 9 de diciembre. Y estoy segura de que tuvo que haber muchísimo sufrimiento antes de aquello. Lamentablemente yo no sabía nada de eso. Creo que es muy bonito recordarla solo como una persona muy cariñosa y generosa, y sinceramente no creo que tuviera nada que lamentar, excepto que le habría gustado poder vivir 100 años más. Michael Peterson pudo haber sido una celebridad en un momento dado, pero sus compañeros reclusos no hacían cola precisamente para que les autografiara sus libros. De hecho, a los pocos días de iniciar su cadena perpetua, recibió una paliza en una pelea en la cárcel. Un escaso consuelo para la familia de Kathleen, que intenta acostumbrarse a vivir sin ella. Dominic Dunne, para la televisión judicial.